Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios, una vez más estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más por su bendita gracia estamos disfrutando de este nuevo día y rogamos que su Espíritu Santo una vez más sea con todos nosotros, los que buscamos, Señor, su rostro para iniciar nuestro día, los que clamamos por la sabiduría de su Espíritu para nuestras decisiones cotidianas, los que pedimos, Señor, que nos instruya en nuestros corazones con su Espíritu. Rogamos en esta hora que toda la reflexión que tengamos también sirva a sus propósitos eternos e instruya nuestra fe, Señor, nos fortalezca. Pues lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy hablaremos sobre el reino de Dios. La historia mundial ha sido testigo de múltiples formas divergentes de gobierno. Las formas más comunes han sido las dictaduras basadas en el poderío militar, las repúblicas gobernadas por la ley, las democracias gobernadas por el voto de la mayoría y dos tipos de monarquías: las monarquías constitucionales, en las que el poder del monarca tiene límites, y las monarquías absolutas, en las que las palabras del monarca es la ley. El reino de Dios es una monarquía absoluta. Dios no tiene ninguna constitución externa que lo limite. No busca el consentimiento de los gobernados para ejercer su dominio sobre ellos. Tampoco está limitado por referendos ni por el voto de la mayoría. La palabra de nuestro Dios es la ley. Su gobierno es absolutamente soberano. En cualquier monarquía, las virtudes del honor y la lealtad al trono son extremadamente importantes. No hay ninguna monarquía donde estos dos elementos sean más vitales que en el reino de Dios. No obstante esto, el pecado principal de la raza humana se funda en nuestra negación a honrar a Dios como Dios. Romanos 1:21 dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que ha sucedido con el ser humano es que en lugar de honrar al Creador, honró a la criatura. En lugar de reconocer a Dios como el Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra, ha decidido ignorarlo. Y eso significa una deslealtad hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema del reino de Dios es un motivo central que como hilo atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El tema pone el acento sobre el reinado de Dios sobre su pueblo. El Mesías, ese que vendrá como por segunda vez, es anunciado como el Rey ungido de Dios, que ocupará el trono en el cielo como el Rey de Reyes y como Señor de Señores. El Antiguo Testamento apunta al reino como aconteciendo en el futuro. El Nuevo Testamento comienza con el anuncio de Juan el Bautista diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. La situación histórica es descrita con imágenes como el hacha está puesta a la raíz de los árboles, en Mateo 3:10, y que su aventador está en su mano y limpiará su era, Mateo 3:12. Esto nos indica una proximidad radical de este reino. Y es importante, urgente, el imperativo de la predicación de Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Y el otro, su aventador, que es con lo que se limpiaba el trigo. Así nos está urgiendo la predicación de Juan el Bautista a tomar muy en serio el reino de Dios en una proximidad radical. Fue la entrada a la historia del reino de Dios lo que el Evangelio del Nuevo Testamento estaba anunciando. El mensaje de Juan de que el Rey ya viene estaba señalando la urgencia de los tiempos que se han acercado mucho más
ahora en nuestro siglo. El acento de la propia predicación de nuestro Señor Jesucristo también estuvo puesto sobre el anuncio del Evangelio del Reino, porque Él dijo: yo no vengo a predicar ni establecer mi reino, sino el reino de mi Padre. Así, Él declaró que el reino ha venido con poder y que está en medio de su pueblo. En su ascensión, nuestro Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos que fuesen sus testigos en el mundo. Deben testificar el reino de Jesús como el Rey de Reyes. Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos. Esta es la encomienda que Jesús les dejó en el tiempo cuando Él ascendió a los cielos. Esta es la tarea que le dejó a sus seguidores: dar testimonio, ser testigos del reino de Dios. Entonces debemos testificar el reino de Jesús y presentar a Jesucristo como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. La posición presente de Jesús como Rey cósmico es invisible, mis hermanos, pero Él ya gobierna todo el universo. Eso lo declara la palabra de Dios. Pero hay una realidad que el mundo ignora: la soberanía de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, o la niega, o la ignora o la niega. Por eso es urgente la tarea de la Iglesia. Es una prioridad para el pueblo de Dios dar testimonio visible de este reino invisible. Esa es la tarea más urgente que tiene la Iglesia en estos tiempos, mucho más nuestros tiempos, amados hermanos, porque nos damos cuenta que los tiempos que vivimos empiezan a concordar con las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían cuando se acercara el fin del mundo. Así pues, nuestra prioridad como iglesia es dar testimonio visible de este reino invisible. Nuestro Señor Jesucristo inauguró el reino de Dios. Él ya ha ocupado su trono en el cielo. Así lo declara nuestro credo también. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero aun cuando nuestro Señor está sentado en su trono y gobierna, es como si fuera un rey en el exilio, con unos pocos súbditos leales aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor regrese, consumará plenamente su reino, lo establecerá en plenitud, erradicará la maldad, erradicará enfermedad, muerte, todo lo que se anuncia del reino de Dios en plenitud estará establecido aquí en la tierra. El Nuevo Testamento nos está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Existe un ya y un todavía no en este reino. Ya está entre nosotros, ya se siente este reino entre nosotros. Las señales de Jesucristo daban testimonio de que el reino ya estaba, pero todavía no se establece en plenitud. Así pues, ambos aspectos, el ya pero todavía no, deben ser entendidos y aceptados por los cristianos. Porque esto, si no lo comprendemos, nos llevaría a una posición no bíblica que podría caer en una herejía. Considerar al reino como totalmente realizado o como un acontecimiento completamente que pertenece solo al futuro y no para este tiempo ya, es violar el mensaje del Nuevo Testamento. Servimos a un rey que ya ha ocupado su trono, sin embargo, aguardamos su regreso triunfal en gloria. Y como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, y delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que nuestro Señor es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Mis hermanos amados, estos temas deben de llenarnos de esperanza, pero también son advertencias muy claras, muy oportunas para que el pueblo de Dios no olvide su misión en esta tierra, no olvide su tarea, para que el pueblo de Dios esté dando frutos, porque el hacha ya fue puesta al tronco del árbol, porque el aventador con el cual se limpiará el trigo ya está en las manos de nuestro Señor.
y pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, mis hermanos, establecerá su reino plenamente. Que esto sea un motivo de alegría y de gozo para todos nosotros, no de miedo ni de temor, porque somos súbditos de aquel que ya gobierna y que pronto viene a establecer en plenitud su reino. Más bien usted debe sentir paz, gozo y alegría en su corazón, porque el Señor pronto viene a establecer su reino y viene por su iglesia. Eso nos implica a nosotros estar preparados, mis hermanos, porque Él quiere una iglesia pura y sin mancha. Quiere una iglesia sin arrugas. Tomemos nuestro lugar en estos tiempos y hagamos nuestra tarea de ser testigos y demos testimonio de nuestro Señor, de su reino que ya está en esta tierra, pero que viene en plenitud. Mis hermanos, como resumen de este día, diremos que el reino de Dios es un gobierno absoluto. El tema del reino de Dios vincula el Antiguo con el Nuevo Testamento y como un hilo lo atraviesa completamente. El Nuevo Testamento anuncia la inauguración del reino de Dios con la aparición de Jesús y su subsiguiente ocupación del trono. El reino de Dios ya existe en la actualidad, pero se consumará plenamente con su segunda gloriosa venida. Los pasajes bíblicos para la meditación de este día son el Salmo 10, 16 al 18, el Salmo 22, 27 al 31, el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, San Juan 18, 36, Hebreos 1, del 8 al 14. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga con su santa palabra. Sigamos preparando nuestros corazones para la venida de nuestro Señor. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.